¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, edición de día martes. Gracias por acompañarnos en esta fría jornada, 8 de la mañana en punto. Estamos iniciando nuestra revisión aquí en CNN Chile hasta las 8:30 en 30 minutos. Trataremos de dejarlo completamente informado con los temas más importantes para este nuevo día, 13 de julio, que comenzamos con nuestro resumen de noticias, como siempre, con los temas que marcarán en parte la pauta para el día de hoy. Y vamos a partir con los datos que ha entregado el gobierno, el Estado, en la práctica, en su informe de finanzas públicas en el día de ayer, en un análisis bien completo respecto a las condiciones macroeconómicas de nuestro país. Crecimiento corregido al alza, 7,5%, eso es lo que crecería Chile este 2021, según el gobierno. Sin embargo, con algunas cifras también preocupantes desde el punto de vista, por un lado, del gasto público, que se eleva, llega a un 30% en condiciones, sabemos, excepcionales provocadas por la pandemia, y por otra parte con un déficit para este año que nuevamente estará bordeando el 7%, tal como el 2020. Eso va configurando un escenario de mediano y largo plazo donde Chile tendrá el desafío de tratar de regular precisamente ese déficit, acercarse nuevamente a un camino de balance y, por supuesto, un desafío también desde el punto de vista de las finanzas públicas por el lado de la deuda, que ha ido aumentando y con fuerza tendería a estabilizarse en los próximos años, pero será sin duda un panorama complejo el que tendrá el próximo gobierno, el que asuma el próximo año. Ya revisamos detalles de las proyecciones del informe de finanzas públicas conocido ayer, entregado por el gobierno. Vamos a estar revisando también detalles de la encuesta de expectativas económicas que nuevamente refleja un alza desde el punto de vista del mercado sobre las proyecciones para este año. Si bien el Banco Central está proyectando con un techo de 9,5%, el mercado está lejos todavía de eso, pero las expectativas crecen por octavo mes consecutivo y en esta ocasión las expectativas de aquellos consultados por el Banco Central lo llevan a un PIB de 8% para este 2021. Claro que para el 2022 y 2023 hay una leve corrección a la baja. Las expectativas son algo menores. Ya estaremos revisando también detalles de la encuesta de expectativas económicas del Banco Central. Por otro lado, en el proceso de reapertura que sugiere la estrategia del plan paso a paso corregida por el gobierno, hay un sector en particular que está molesto y que está pidiendo derechamente cambios en esa estrategia. Hablamos de la industria aérea, porque recordemos que ayer la subsecretaria Paula Daza confirmaba el cierre de fronteras hasta el 25 de julio próximo, por lo menos. Y eso fue un balde de agua fría para un sector que sabemos ha estado súper complicado desde el inicio de la pandemia por el cierre de fronteras, por las limitaciones para el tráfico aéreo. Con razón, dicen los expertos desde el punto de vista sanitario, pero para la industria consideran que es una exageración en comparación a otros países de la región. Por ejemplo, 17,5% se ha recuperado la industria en el mes de abril en comparación a otros países como Colombia, que tienen una recuperación de cerca del 50%. IATA, la Asociación de Aerolíneas a nivel mundial, ha sido bien crítica respecto al rol que ha jugado Chile en esta materia. Por otro lado, desde el punto de vista sanitario, dicen que el riesgo de ingreso de la variante Delta con esos viajes que no son justificados o extremadamente necesarios es muy alto. Vamos a revisar también más información al respecto. Por otro lado, hemos hablado harto en los últimos días del sector automotor, que ha hecho sus propios balances del primer semestre. Ventas de autos nuevos disparadas, ventas de autos usados también en niveles récord y una proyección para este 2021 que podría ser histórica, por sobre los 400.000 vehículos vendidos. Bueno, el sector de las motos también está con un nivel y un ritmo de ventas bien alto, impulsado principalmente por el auge del delivery. De hecho, en el primer semestre de este año se vendieron 24.400 unidades. Eso representa un 91% más que en el mismo periodo, pero del año pasado. Y es una de las cifras más altas registradas desde la última década para este sector. El año 2013 se había anotado el récord de 20.000 unidades vendidas en el primer semestre, en lo que va de la mano, por supuesto, de cambios en el consumo y de un mercado que está ajustándose a los cambios que forzó la pandemia en términos de delivery. Revisamos detalles también de lo que está ocurriendo con los mercados que están al alza a esta hora, impulsados por algunas noticias bien puntuales. Estamos iniciando una semana en la que va a estar marcada fundamentalmente
por la entrega de resultados de empresas en Estados Unidos. Hay algunos datos ahí bien interesantes. El Eurostoxx está subiendo hasta ahora muy poco, 0,04%. Londres subiendo 0,11%. El DAX alemán, ustedes lo ven, 0,08%. El Nikkei subió medio punto porcentual. Y hace pocos minutos se conocían detalles, por ejemplo, de las ganancias que obtuvo el banco Goldman Sachs, que subió en casi 5,5 billones de dólares sus ganancias en el segundo trimestre. JP Morgan también anotó nuevas ganancias por más de 11 billones de dólares. Son algunos de los datos que probablemente van a mover la aguja en los mercados en los próximos días. ¿Qué pasó con el IPSA ayer? Bueno, un cierre nuevamente con caída, 0,11% de pérdida para el selectivo local. El Dow Jones, por su parte, ayer cerró con 0,36% y eso puede dar una guía para lo que venga en el día de hoy. El dólar cerró en 744 en la sesión de ayer. El cobre estaba cayendo nuevamente por segunda sesión consecutiva. Bien, 8:06. Partamos revisando detalles entonces de este informe de finanzas públicas conocido ayer por parte del Ministerio de Hacienda, que entrega el detalle con la carta de navegación, digamos, respecto a las finanzas del Estado y hace sus proyecciones tanto de crecimiento como de déficit efectivo para este año. 7,5%, eso es lo que crecería nuestro país este 2021. La cifra puede sorprender porque está bien lejos de lo que proyecta el Banco Central, que recordemos tiene un rango de 8,5 a 9,5% para este año. Pero en el gobierno querían ser bien cautos con esta cifra porque hay riesgos todavía en el horizonte asociados, por ejemplo, a la variante Delta. ¿Qué pasa si es que la variante Delta, como ha ocurrido en Europa, genera un retroceso desde el punto de vista de los contagios? Eso significa volver quizás a cuarentenas, confinamientos que podrían cambiar el panorama. Por eso prefieren ser cautelosos en el Ministerio de Hacienda. 7,5% es la proyección entonces de crecimiento para este año. Es mayor respecto a lo que se pronosticaba en abril, que era de 6%. El incremento de esta proyección se debe fundamentalmente al dinamismo de la economía mundial, al avance del plan de vacunación, dicen en el Ministerio, y a la liberación de las restricciones de movilidad. Como decíamos, se acerca un poco a lo que está proyectando el Banco Central. Está mucho más cerca de lo que proyecta el mercado. Ya veremos cuál es esa proyección, pero de todas maneras hay un recorte de las proyecciones a mediano plazo. 2022 el crecimiento sería de 2,9%, para el 2023 2,8%, cifras bien bajas que hablan también del desafío que tendremos a mediano y largo plazo para recuperar capacidad productiva y tratar de expandirla en el mejor de los casos. Escuchemos al ministro Rodrigo Cerda, quien se refería a este tema. Esta caída para el 2022 tiene que ver básicamente con que la base para el año 2021 es mucho más alta. Por lo tanto, al ser más exigente, bajamos un poco las proyecciones y eso ocurre tanto en el 2022 como en el 2023, donde actualizamos un 2,8 y de ahí nos quedamos en 2,7 y 2,5. Bien, esas son las proyecciones del Ministerio respecto al crecimiento, pero también en el informe hay mucho más información en este informe de finanzas públicas, fundamentalmente respecto a las cuentas fiscales, a cómo crece el gasto público, cómo queda el balance también desde el punto de vista del déficit estructural proyectado hacia los próximos años. Bueno, este año el déficit sube a un 7,1% y se entiende que tiene que ver todo esto con los apoyos que está entregando el gobierno, el Estado de Chile a las familias, a las pequeñas y medianas empresas también. Ha significado un desembolso enorme de dinero y eso llevará el déficit entonces al 7,1%, similar al 7,3% del año pasado, 2020, pero 2 años consecutivos de déficit evidentemente que elevarán el nivel de deuda que tiene nuestro país. Llega ya a un 34%, a mediano plazo se estima que se estabiliza en torno al 40%. Por otra parte, el gasto público, para darle una dimensión a lo que significa este mayor gasto, está llegando a cerca del 30% del PIB. 30% del PIB, y eso evidentemente que es reflejo de los mayores apoyos que está entregando el Estado, como decíamos, en el contexto de la pandemia. Crece el gasto público un 27%
10% respecto al año anterior. Y eso evidentemente que es un salto importante que tendrá que manejar el próximo gobierno. Es bien importante este informe fundamentalmente porque refleja cuál va a ser el estado de las arcas fiscales para el próximo gobierno, sea cual sea el que asuma. Tendrá que enfrentar desafíos bien relevantes tratando a estabilizar este déficit fiscal por una parte y por otro lado asumir esos niveles de deuda y generar un plan para ir estabilizándola en el mediano y largo plazo. Escuchemos nuevamente al ministro Rodrigo Cerda refiriéndose a este tema. Acá tenemos un balance negativo. No significa que tenemos que financiar esto, ¿no es cierto? El financiamiento se está haciendo por un lado con algo de activos y por otro lado se está haciendo con emisión de deuda. Para el segundo semestre nosotros estamos esperando emitir deuda en cerca de 15.000 millones de dólares. Hay prácticamente 7.000 que ya fueron anunciados. Entonces yo creo que lo importante también es decir qué es lo que va a pasar con los otros 8.000. Y nuestro plan de esos otros 8.000 es emitir una parte muy significativa en el exterior. La razón por la que la vamos a hacer en el exterior es porque no queremos de alguna forma generar un shock muy importante en las tasas internas. Para darle una dimensión a las cifras que entregaba ayer el informe en el Senado, el nivel de gasto público, como decíamos, creció un 27,3% este año. Para la crisis anterior, la del 2009, la crisis subprime, donde también hubo un desembolso importante del Estado, en ese entonces la variación año a año fue de 16,5%. O sea, estamos hablando de un nivel mucho más alto, justificado, por cierto, para llegar con ayuda fiscal a las familias que más lo necesitaban y a las empresas en el contexto de la pandemia. Por último, un dato más. El ministro Cerda aseguraba que el siguiente gobierno entraría con una holgura fiscal de cerca de 3.000 millones de dólares. Ese va a ser el margen que tendrá, más allá de la ley de presupuesto, para poder comenzar el siguiente gobierno, como decíamos, uno que tendrá que enfrentar desafíos bien importantes para estabilizar las finanzas públicas. Hablemos también de la encuesta de expectativas económicas. Ya les contábamos que el Banco Central, que sondea entre el mercado cuáles son sus proyecciones en algunos datos macro, proyecta por octavo mes consecutivo un mayor crecimiento para este 2021. Según la encuesta de expectativas, va a crecer un 8% la economía nacional este año. La proyección se acerca un poco más también a lo que está planteando el Banco Central, que va en este rango del 8,5 al 9,5% según el último IPOM. ¿Qué es lo que pasaría con el IMASEC de junio en particular? Veremos nuevamente una cifra de crecimiento de 2 dígitos bien importante, con un repunte fuerte porque la base de comparación del año pasado era baja, 16,5% para el IMASEC de junio. Eso sí, al igual como lo hizo el Ministerio de Hacienda, hay un recorte en las proyecciones de crecimiento para los años siguientes, 3% para el año 2022, 2,5% para el año 2023. Bien, vamos a ir a otro tema. Ayer lo abordábamos y queremos profundizar en lo que está ocurriendo con el Fondo E, que ha tenido caídas superiores al 10% en el primer semestre de este año. A pesar de ser el fondo más estable, el más seguro, el de menor riesgo, esto evidentemente que va a perjudicar a aquellos que están en ese fondo, fundamentalmente a los pensionados, que por ley tienen que estar precisamente en el Fondo E, en los de menos riesgo. ¿Cuál es el efecto que va a generar en sus pensiones? ¿Qué es lo que puede hacer el Estado para ayudarlos? Lo vemos en la siguiente nota. Pues hay que hacer, por eso vine a hacer los papeles para jubilarme. Miguel tiene 66 años, pero no tenía contemplado jubilar. Está en el Fondo E desde hace años y dice que el último tiempo eso solo le ha significado pérdidas. Era el impulso que le faltaba para tomar la decisión. Por eso que voy a jubilarme, porque ya me ha bajado desde marzo hasta la fecha, se ha bajado más o menos como 4 millones. Es que Miguel está en lo cierto. El Fondo E ha tenido una caída mes a mes, acumulando un desplome de 10,4% en el primer semestre del año, algo que se explicaría por la venta de instrumentos financieros de parte de las AFP para pagar a quienes pidieron el tercer retiro de fondos. Como se vendieron masivamente y rápido, se hizo a un bajo precio. Cuando tú vendes un instrumento apurado, rápido, no vas a encontrar el mejor valor y más aún si hay mucha oferta.
eso hace que los instrumentos en los cuales uno está invertido pierda valor. Además, también ha incidido la inminente alza en la tasa de interés por parte del Banco Central. Lo que estamos enfrentando hoy día es este efecto de alza en la tasa de interés. En Chile la tasa de interés está subiendo por diversas razones y eso hace que el valor de estos instrumentos caiga. Pero esta caída no solo implica cambios en el saldo de ahorro. Esta disminución le podría significar a más de un pensionado caer en el pilar solidario, cuya discusión está ahora sobre la mesa tras las pocas expectativas de que se apruebe una reforma previsional. Lo que queremos es, por cierto, que el gobierno nos haga una propuesta concreta de qué va a hacer con las pensiones. Esta fue su principal promesa de campaña. Nosotros estamos abiertos a discutir o un modelo nuevo, modelo mixto, con un pilar de seguridad social, o si es necesario, solo considerar los aportes del Estado. Con la reforma estancada, los ojos siguen puestos en el pilar solidario. De aumentar significativamente el número de personas solicitantes, el gobierno podría, según los expertos, recurrir a un alza de impuestos. El pronóstico para el Fondo E no es mejor. Se espera que la tasa de interés empiece a subir esta semana, factor que seguirá impactando al que es conocido como el fondo menos riesgoso, pero que no lo ha sido para nada este año. 8:16, vamos a ir a otro tema. En Agenda Económica hemos realizado una serie de entrevistas a los encargados económicos de los programas de gobierno de los candidatos que van a la primaria de este fin de semana. Ayer fue el turno de Rafael Berguán, el jefe de la candidatura de Ignacio Briones en esta área. Los invito a que revisemos algunas de las propuestas y luego veremos parte de la conversación que tuvo con Nicolás Paut para abordar algunos de los temas más relevantes de su programa. Estos son algunos de los temas importantes. Renta garantizada es una de las propuestas más importantes probablemente porque lo que busca es complementar los salarios de los trabajadores formales. Básicamente fortalecer el ingreso mínimo garantizado que ya existe hoy para llevarlo a 400.000 pesos, de acuerdo a la propuesta que plantea el candidato de Evópoli. Respecto a la primera vivienda, dice que el Estado actuará como garante o subsidiará un porcentaje del pie inicial. De hecho, ha planteado también que los cotizantes de AFP puedan retirar parte de sus fondos para esos fines exclusivamente. Por otra parte, precisamente sobre el tema de pensiones, propone un ahorro a través del consumo. El Estado deberá aportar al ahorro que se produzca por cada compra que realizan los chilenos. En torno a 1% de esa compra iría directamente al ahorro. De esa forma, ya escucharemos a Rafael Berguán, se fortalece la cotización para aquellos que no están formales. Y por último, en materia de transporte público, bajar los precios de los pasajes en 50%, financiado fundamentalmente con el término de la exención en los combustibles. Escuchemos al economista Rafael Berguán, quien se refería precisamente en detalle a la propuesta en materia de pensiones. Esto es como subir en un punto el IVA. Primero, lo que sucede es que no todos estamos trabajando. Dos, incluso aquellos que están trabajando no siempre están trabajando formalmente. Un 30% de las personas en Chile trabajan informalmente y por lo tanto no terminan cotizando. Entonces, no todos estamos trabajando y para nada todos estamos trabajando formalmente, pero sí todos consumimos. Entonces, esta es una base que permite con facilidad recaudar una cantidad relevante de recursos del orden de 1.200 millones de dólares por cada punto equivalente al IVA, para luego generar una cantidad de recursos que permitan entonces complementar las pensiones que existen. Bien, 8:18, momento de una pausa. Volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Viernes a las 22:30 horas por CNN Chile. Bien, estamos de vuelta en Agenda Económica 8:22 para profundizar en el informe de finanzas públicas conocido ayer que entregó el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto. Estamos en contacto hasta ahora con el economista académico de la Universidad de Chile, ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. ¿Cómo está, Alejandro? Gracias por el contacto. Muchas gracias por la invitación. Alejandro, bueno, ayer ya revisamos los datos más importantes. El Ministerio de Hacienda entregaba estos antecedentes que son bien relevantes para proyectar la economía a mediano o largo plazo. ¿Con qué escenario se va a enfrentar el próximo gobierno desde el punto de vista macroeconómico? A ver, creo que hay dos puntos muy importantes que nos informaron ayer desde el Ministerio de Hacienda. El primero de ellos es, por un lado, el aumento
importante del gasto que se va a realizar este año. Pensemos que por primera vez en muchos, que podría ser en varias décadas, vamos a llegar a un gasto público del orden del 30% del PIB. Es un número muy, muy grande que hace relación con el aumento de los apoyos a los hogares, como bien sale en el informe. Buena parte de esto viene por temas del ingreso familiar de emergencia. Más de la mitad del aumento viene por ese concepto. Ahora, por el lado de los ingresos, también hay un lado positivo de los ingresos, que hay un aumento de la recaudación tributaria más allá de lo esperado, y por otro, lo que ya sabemos hace mucho tiempo, ya desde el comienzo de años, el cobre nos está dando una buena mano, y también hay alzas del precio promedio para este año del precio del cobre al orden de $4 con 11 centavos la libra. Esas dos cosas, por un lado un aumento del gasto y por otro lado aumento de los ingresos, pero con un mucho mayor aumento del gasto, que va a dejar un déficit efectivo de 7,1% del Alejandro, PIB. ese déficit tiene que ser financiado, no con los ingresos, porque no va a alcanzar a pagar con eso y queda este balance negativo para el país. Va a tener que ser financiado con mayor deuda y mayor uso de los fondos soberanos, lo cual obviamente resta un poco de espacio para el futuro gobierno, en términos de que la deuda va a crecer un poco más en su monto, y también vamos a tener que revertir, como sale en el mismo informe, en un periodo relativamente corto, este déficit de 7,1%, que es bastante grande, necesario, que duda cabe, Alejandro, pero también genera que en los próximos años vamos a tener que tener un manejo del aumento del gasto más equilibrado, más restrictivo, en términos de poder converger a un nivel de gasto más acorde con nuestras posibilidades más de mediano y largo plazo. Sí, Alejandro, respecto al déficit en particular, usted decía era necesario, por supuesto. Ese 7,1, ¿cómo lo dimensionamos, ¿no? para dar cuenta en un contexto tan excepcional como este? ¿Es alto o está de acuerdo a lo que se necesitaba para el momento? A ver, dos cosas. Creo que en términos de nuestra proyección de regla fiscal, el déficit tiene que ser con esta medida que se ha creado Chile, de que el déficit tiene que estar relacionado en base a cuáles serían nuestros ingresos en periodos normales. Y el balance ajustado, llega a ser 9,5, aún más alto. ¿De qué estamos hablando? Es como si en una familia ganamos, no sé, 90 pesos al mes y gastamos 100. Más o menos estamos hablando de ese orden, y tenemos que pedir prestado 10. Es un monto grande, pero creo que está en línea, sí, con lo que el país requiere en este momento, requería en este momento de la pandemia. Entendamos que la pandemia ha sido mucho más dura y más duradera de lo que pensábamos. Si nosotros hubiéramos estado aquí un año atrás, hubiéramos estado pensando que la pandemia iba a terminar de aquí a unos pocos meses. Pero vamos a cumplir ya casi 2 años, vamos a llegar ya a casi 2 años de pandemia, y seguimos con una situación compleja, con incertidumbre en los hogares, con un mercado laboral que, por desgracia, sigue marcando números bastante negativos. Creo que el gran tema que tenemos hoy día en Chile es el tema del empleo. Hemos tenido un aumento de la actividad económica. De hecho, el mismo informe del Ministerio de Hacienda hace un aumento del crecimiento económico por sobre lo que tenía pronosticado hace 6 meses atrás. Llegamos a una cifra de 7,5, un poco más baja que las expectativas del mercado. Pero el empleo sigue bajo. Sí. Alejandro, el Ministerio proyecta holguras fiscales por cerca de $3.000 millones para el siguiente gobierno. ¿Usted cree que son cifras razonables dado el contexto en el que estamos? ¿Cómo va a limitar eso la llegada del siguiente gobierno en materia fiscal? 3.000 millones, si estuviésemos en un periodo relativamente normal, no es una cifra tan pequeña. Y eso se da gracias a que estamos en una situación con un cobre bastante bueno y que aumenta las arcas fiscales, ¿okay?
Ahora, lo complejo que va a tener el próximo gobierno es que vamos a llegar efectivamente con un gasto fiscal muy grande como el que vamos a tener este año, que no se va a poder seguir aumentando porque ya más de 30% claramente es un número muy grande, 30% del gasto que sea del gobierno, de toda la economía, que 30% sea del gobierno es un número bastante alto, va a tener que cortarse a la baja. Ahora, en tiempos normales diría que no es un número tan complejo. Ahora no sabemos cómo vamos a llegar a marzo del próximo año, por lo tanto, cuántas de las medidas van a tener que seguir siendo necesarias, quizás en una medida mucho menor, en montos mucho menores, pero todavía parte del Ejecutivo, no solamente en términos de dinero, sino que también en términos de gestión, todavía muy abocada al tema de la pandemia, y eso obviamente quita espacios de maniobra a un nuevo gobierno. Por supuesto. Diría que es la mezcla de las dos cosas, menos ingresos, puesto que estamos con un gasto comprometido muy importante, y tenemos un nivel de desempleo importante, como ya mencioné, pero también el tema de estar gastando mucha energía en el tema de la pandemia, que en buena hora, no estoy diciendo que no se gaste en eso, por supuesto, pero obviamente genera que esa energía, esa capacidad del Estado, no monetaria simplemente, y aquí quiero ser bien enfático, el Estado tiene limitaciones de dinero, pero también de capacidades técnicas, totalmente abocadas al tema de pandemia, obviamente no permite hacer de buena forma las otras actividades. Y va a ser una limitante, imagínense por cierto, lo que va a ser el próximo año con educación, si es que vuelve todo más a la normalidad, cuánto se va a requerir de esfuerzo en esa área. Bien, y va a ser una limitante, por cierto, para el próximo gobierno, sea quien tenga que asumir este desafío. Alejandro, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Buen día. 8:30, estamos cerrando agenda económica. Les recordamos que hoy continuamos con el ciclo de entrevistas con los encargados económicos de los programas de los candidatos a las primarias. Hoy es el turno de Claudia Sangüesa, la economista a cargo del área económica del programa de Gabriel Boric. Gracias por acompañarnos. Viene Jacinta Molina con las noticias internacionales.